Abril de 1967. Abril 1. La Vanguardia partió a las 7, con bastante retraso. Falta el Camba que no regresó de su expedición con el ñato para esconder las armas en la cueva del oso. A las 10 llegó Tuma del observatorio avisando que había visto 3 o 4 soldados en la pampita de caza. Ocupamos las posiciones y Walter, desde la vigía, avisó que había visto 3 o 4 soldados en la pampita de caza. Ocupamos las posiciones y Walter, desde la vigía, avisó que había visto 3 y un mulo o burro y que estaban emplazando algo, me lo mostró pero no séis nada. A las 16 me retiré, juzgando que, en todo caso, ya no era necesario permanecer pues no atacarían, pero me parece que fue una ilusión óptica de Walter. Decidí evacuar todo mañana mismo y que Rolando se hiciera cargo de la retaguardia en ausencia de Joaquín. El ñato y Camba llegaron a las 21 dejando todo guardado, menos una comida para las 6 que se quedaron. Estos son, Joaquín, Alejandro, Moro, Serapio, Eustaquio y Polo. Los 3 cubanos bajo protesta. Se mató la otra yegua, para dejarle charqui a los 6. A las 23:00 llegó Antonio con la noticia de que todo había transcurrido sin novedad y con un saco de maíz. A las hora 4 de la madrugada salió Rolando, llevándose la impedimenta de los 4 flojos, Chingolo, Eusebio, Paco, Pepe. Pepe quiso que le dieran un arma y que se quedaba. Camba fue con él. A las 5 llegó Coco con un nuevo mensaje indicando que habían sacrificado una vaca y nos esperaban. Le di como punto de reunión el arroyo que se il monte abajo de la finca pasado mañana a las 12 del día. Abril 2. La increíble cantidad de cosas acumuladas hizo que invirtiéramos todo el día en guardarlas en sus cuevas respectivas, terminando el traslado a las 17. Se mantuvo posta de 4 hombres, pero el día transcurrió en una calma chicha, ni aviones sobrevolaron la zona. Los comentarios de la radio hablan de estrechamiento del cerco y de que los guerrilleros se aprestan a la defensa en el callejón del Ñancahuasu, informan que don Remberto está preso y cómo le vendió la finca a Coco. Debido a lo avanzado de la hora, decidimos no salir hoy, sino a las hora 3 de la mañana y ganar el día yendo directamente por el Ñancahuasu, a pesar de que la cita es por detrás. Hablé con Moro, explicándole que a él no lo nombré en el grupo de los mejores porque tenía ciertas debilidades en la comida y alguna tendencia a exasperar los compañeros con sus chanzas. Conversamos un rato sobre estos tópicos. Abril 3. El programa se cumplió sin inconvenientes. Salimos a las 3:30 y caminamos lentamente hasta pasar el codo del atajo a las 6:30 y llegar al borde de la finca a las 8:30. Cuando pasamos frente a la emboscada, en los cuerpos, de los 7 cadáveres no quedaba más que unos esqueletos perfectamente limpios, en los que las aves de rapiña habían ejercido su función con toda responsabilidad. Mandé 2 hombres, Urbano y ñato, a hacer contacto con Rolando y por la tarde nos trasladamos a la quebrada de Piraboy donde dormimos a hitos de vaca y maíz. Hablé con Dantón y Carlos exponiéndoles 3 alternativas, seguir con nosotros, salir solos o tomar Gutiérrez y de allí tentar fortuna en la forma que mejor se pudiera, eligieron la tercera. Mañana probaremos suerte. Abril 4. Fracaso casi total. A las 14:30 llegamos a un punto en que se veían huellas de guardias y hasta una boina de paracaidista y huellas de comida norteamericana, raciones individuales. Decidí tomar por asalto la primera casa y así lo hicimos a las 18:30. Habían salido peones guaraníes que informaron que el ejército cerca de 150 hombres se habían retirado ayer y que el dueño de casa había salido a depositar su ganado lejos. Se encargó una comida de puerco y yuca, mientras se iba a ocupar la segunda casa Loro, Coco, Aniceto y luego Inti fueron a la segunda casa acompañados de otros de los campesinos. El matrimonio no estaba,
pero cuando llegó en la confusión se escapó el peoncito. Al fin se pudo establecer que una compañía aproximadamente del Regimiento 2 Bolívar había estado allí, saliendo esa mañana. Tenía instrucciones de bajar por la quebrada de Piraboy, pero ellos eligieron salir por otro firme, por esto no chocamos. En Gutiérrez no hay guardias, pero esos volverán mañana, de modo que no conviene quedarse. En la primera casa se encontraron objetos de los militares, tales como platos, cantimploras, hasta balas y equipo, todo fue confiscado. Después de comer bien, pero sin exageración, la retaguardia salió a las 3 y nosotros a las 3:30. La vanguardia debía salir cuando comieran sus últimas pastas. Nosotros nos perdimos y salimos más abajo de la embocada provocando una confusión que duró hasta la mañana. Abril 5. Fue un día frío en acontecimientos, pero de cierta tensión. A las 10 estábamos todos reunidos y algo más tarde salía Miguel con sus mochilas, para ocupar la cabeza de la quebrada, con orden de enviar los 3 hombres de la retaguardia que hacían postas en el mismo punto para que recogieran sus mochilas. Para aligerar más el tránsito instruía a Urbano, el Ñato y León en la tarea de reemplazar estos 3 hombres de la retaguardia. A las 3:30 me detuve con el centro para organizar la emboscada de contención de posibles fuerzas que descendieran por la quebrada, pues vanguardia y retaguardia defenderán ambos accesos de Arroyito en su desembocadura. A las 14, envié a Tuma a ver qué pasaba con los 3 hombres, a las 17 regresó sin saber nada, nos movilizamos hasta el campamento anterior y volví a reiterar la orden. A las 18:15 llegó Rolando, como no había recibido los hombres trajo las 3 mochilas entre todos. Braulio hizo una explicación que arroja muy serias dudas sobre la capacidad combativa actual de Marcos. Pensaba salir por la madrugada río abajo, pero se vieron soldados bañándose a unos 300 metros de nuestra posición. Resolvimos entonces cruzar el río sin dejar huellas y caminar por la otra senda hasta el arroyo nuestro. Abril 6. Día de mucha atención. Pasamos a las 4 el río Ñancahuazú y nos quedamos a esperar el día para caminar, luego Miguel comenzó a explorar pero debió volver 2 veces debido a equivocaciones que nos ponían muy cerca de los guardias. A las 8 informó Rolando que una decena de soldados estaba frente a la quebrada que acabábamos de abandonar. Salimos lentamente y a las 11 ya estábamos fuera de peligro, en un firme. Rolando llegaba con la noticia de que eran más de 100 los que se habían apostado en la quebrada. A la noche, cuando todavía no habíamos llegado al arroyo, se oyeron voces de vaqueros en el río. Le salimos y tomamos 4 campesinos con una partida de vacas de Argañaraz. Traían un salvoconducto del ejército para buscar 12 reses, algunos ya habían pasado de largo y no fue posible recogerlos. Dejamos 2 vacas para nosotros y las trasladamos por el río hasta nuestro arroyo. Los 4 civiles resultaron el contratista y su hijo, un campesino de Chuquisaca y otro de Camiri que se mostró muy receptivo y a quien le dimos el documento y prometió difundirlo. Lo retuvimos un rato y luego lo soltamos con el pedido de que no dijera nada, cosa que prometieron. Nos pasamos la noche comiendo. Abril 7. Nos internamos arroyo adentro llevando la vaca sobreviviente, la que fue sacrificada para hacer charqui. Rolando quedó en la emboscada del río con orden de tirarle a lo que apareciera, no hubo nada en todo el día. Benigno y Camba siguieron la senda que debe llevarnos a Pirirenda e informaron haber escuchado como el motor de un aserrío en un cañón cercano a nuestro arroyo. Envié a Urbano y Julio con un mensaje para Joaquín y no regresaron en todo el día. Abril 8. Día de pocas novedades. Benigno fue y volvió a su trabajo sin acabarlo y manifiesta que mañana tampoco lo hará. Miguel partió a buscar un cañón que Benigno vio desde el alto y no retornó. Urbano y Julio volvieron con Polo.
Los guardias han tomado el campamento y están haciendo recorridos de exploración por las lomas, pasaron el elevador viniendo desde arriba. Joaquín informa de estos y otros problemas en el documento adjunto, don 19. Teníamos 3 vacas con sus terneros, pero se nos escapó una, quedan 4 animales, de los cuales charquearemos 1 o 2 más con la sal que nos queda. Abril 9. Salieron Polo, Luis y WYALY con la misión de entregar una nota a Joaquín y ayudarlos a volver para situarlos en algún lugar oculto, arroyo arriba, que Ñato y Guevara se ocuparán de selecciona. Según Ñato, hay buenos lugares aunque un poco cerca del arroyo a 1 hora y pico de nuestro punto actual. Llegó Manuel, según su exploración, el cañado va a salir a Pirirenda y se tarda un día en recorrerlo, con mochila, razón por la que ordené suspender el que estaba haciendo Benigno al que le falta por lo menos otro día. Abril 10. Amaneció y siguió por la mañana con cosa de pocos acontecimientos, mientras nos preparábamos a dejar el arroyo, impoluto y cruzar por la quebrada de Miguel hasta Pirirenda Gutiérrez. A media mañana llegó muy agitado el negro a avisar que venían 15 soldados río abajo. Inti había ido a avisar a Rolando en la emboscada. No quedaba otra cosa que esperar y eso se hizo, mandé a Tuma una para que estuviera listo a informarme. Pronto llegaron las primeras noticias, con un saldo desagradable, el rubio, Jesús Suárez Gayol, estaba herido de muerte. Y muerto llegó a nuestro campamento, un balazo en la cabeza. La cosa sucedió así, la emboscada estaba compuesta por 8 hombres de la retaguardia, un esfuerzo de 3 de la vanguardia, distribuidos a ambos lados del río. Al informar de la llegada de los 15 soldados, Inti pasó por donde estaba el rubio y observó que éste estaba en muy mala posición, pues era claramente visible desde el río. Los soldados avanzaban sin mayores precauciones pero explorando las márgenes en busca de sendas y por una de estas se internaron chocando con Braulio o Pedro antes de penetrar en la emboscada. El fuego duró unos segundos, quedando sobre el terreno un muerto y 3 heridos, más 6 prisioneros. Al rato cayó también un suboficial y se escaparon 4. Junto a un herido encontraron trabado y una granada, agonizante. Su garande estaba trabado y una granada, con la espoleta suelta, pero sin estallar, estaba a su lado. No se pudo interrogar al prisionero por su estado de gravedad, muriendo al rato, así como el teniente que los mandaba. Del interrogatorio de los prisioneros surge el siguiente panorama: estos 15 hombres pertenecen a una compañía que era la que estaba río arriba en Ñacahuaso, había atravesado por el cañón, recogido las osamentas y luego tomado el campamento. Según los soldados no habían encontrado nada, aunque la radio habla de fotos y documentos encontrados allí. La compañía constaba de 100 hombres de los cuales 15 fueron a acompañar un grupo de periodistas al campamento nuestro y estos habían salido con la misión de hacer un recorrido de exploración y retornar a las 17. En el Pincal están las fuerzas mayores, en Lagunillas, unos 30 y se supone que el grupo que anduvo por Piraboy haya sido retirado a Gutiérrez. Contaron la odisea de este grupo perdido en los montes y sin agua, por lo que hubo que ir a rescatarlo, calculando que los prófugos llegarían tarde resolví dejar instalada la emboscada que Rolando había adelantado unos 500 metros pero contando ahora con el auxilio de toda la vanguardia. En primera instancia había ordenado el repliegue pero me pareció lógico dejarla así. Cerca de las 17 llega la noticia de que el ejército avanza con grandes efectivos. Ya no queda sino esperar. Mando a Pombo para que me dé una idea clara de la situación. Se oyen disparos aislados durante un rato y retorna Pombo anunciando que volvieron a caer en la emboscada, hay varios muertos y un mayor prisionero. Esta vez, las cosas suceden así, avanzaron desplegados por el río, pero sin mayores precauciones y la sorpresa fue completa. Esta vez hay 7 muertos, 5 heridos y un total de 22 prisioneros.
El balance es el siguiente: total. No se puede hacer por falta de datos. Abril 11. Por la mañana iniciamos el traslado de todos los enseres y enterramos al rubio en una pequeña fosa a flor de tierra, dada la falta de materiales. Se dejó a Inti con la retaguardia para acompañar a los prisioneros y dejarlos en libertad, amén de buscar más armas regadas. El único resultado de la búsqueda fue hacer 2 nuevos prisioneros con sus correspondientes garants. Se le dieron 2 partes NO1 al mayor con el compromiso de hacerlo llegar así, 10 muertos, entre ellos 2 tenientes, 30 prisioneros, un mayor y algunos suboficiales, el resto soldados, 6 están heridos, 1 del primer combate y el resto del segundo. Están bajo las órdenes de la 4ª División pero con elementos de varios regimientos mezclados, hay rangers, paracaidistas y soldados de la zona, casi niños. Solo por la tarde acabamos todo el acarreo y localizamos la cueva para dejarla impedimenta, pero sin acondicionarla todavía. En el último tramo se espantaron las vacas y nos quedamos con un ternero nada más. Temprano, en el momento de llegar al nuevo campamento, nos topamos con Joaquín y Alejandro que bajaban con toda su gente. Del informe se desprende que los soldados vistos fueron solo fantasía de Eustaquio y el traslado hasta aquí un esfuerzo inútil. La radio dio el parte de un nuevo y sangriento choque y habla de 9 muertos del ejército y 4 comprobados de nosotros. Un periodista chileno hizo una narración pormenorizada de nuestro campamento y descubrió una foto mía, sin barba y con pipa. Había que investigar más cómo fue obtenida. No hay pruebas de que la cueva superior haya sido localizada aunque algunos indicios así lo manifiestan. Abril de 2012. A las 6:30 reuní a todos los combatientes menos los 4 de la resaca para hacer una pequeña recordación del rubio y significar que la primera sangre derramada fue cubana. Les salí al paso a una tendencia observada en la vanguardia a menospreciar a los cubanos y que había cristalizado ayer al manifestar el Camba que cada vez confiaba menos en los cubanos, a raíz de un incidente con Ricardo. Hice un nuevo llamado a la integración como única posibilidad de desarrollar nuestro ejército, que aumenta su poder de fuego y se foguea en combates, pero no ve aumentar su número, sino al contrario, disminuye en los últimos días. Luego de guardar todo el botín en una cueva bien condicionada por el ñato, salimos a las 14, con paso lento. Tan lento que casi no avanzamos, debiendo dormir en una pequeña aguada, apenas iniciado el camino. Ahora los muertos confesos del ejército son 11, parece que encontraron algún otro o murió uno de los heridos. Inicié un cursillo sobre el libro de Debray. Seja ha descifrado parte de un mensaje, que no parece muy importante. Abril 13. Dividimos el grupo en 2 para poder caminar más rápido, a pesar de todo lo hicimos con lentitud, llegando a las 16 al campamento y los últimos a las 18:30. Miguel había llegado por la mañana, las cuevas no han sido descubiertas y nada Seja ha tocado, permanecen intactos los bancos, las cocinas, el horno y los sementeros. Aniceto y Raúl fueron a explorar pero no lo hicieron bien y mañana debe insistirse, llegando hasta el río Iquira. Los norteamericanos anuncian que el envío de asesores a Bolivia responde a un viejo plan y no tiene nada que ver con las guerrillas. Quizás estamos asistiendo al primer episodio de un nuevo Vietnam. Abril 14. Día monótono. Se traen algunas cosas del refugio de los enfermos, lo que nos da comida para 5 días. De la cueva superior se buscan las latas de leche, encontrándonos con que faltan 23 latas en forma inexplicable, pues Moro dejó 48 y nadie parece haber tenido tiempo material de sacarlas. La leche es uno de nuestros factores de perversión. Se sacaron de la cueva especial un mortero y la ametralladora para reforzar la posición hasta que venga Joaquín. No está claro cómo hacer la operación,
pero me parece lo más indicado salir todo el mundo y operar un poco por la zona de Muyumpapa, para luego retroceder hasta el norte. Si fuera posible, quedarían Danton y Carlos encaminados hacia Sucre Cochabamba, de acuerdo con las circunstancias. Se escribe el parte número 2 para el pueblo boliviano y el informe número 4 para Manila, que deberá llevar el francés. Abril 15. Llegó Joaquín con toda la retaguardia y se resolvió salir mañana. Informó que habían sobrevolado la zona y tiraban con cañón contra los montes. El día transcurrió sin novedad. Se completó el armamento del grupo asignando la ametralladora 30 a la retaguardia, Marcos, teniendo de ayudantes a los de la resaca. Por la noche hice la advertencia del viaje y sobre el problema de la desaparición de las latas de leche, haciendo una severa advertencia. Se descifró parte de un largo mensaje de Cuba. En síntesis, Lechín sabe lo mío y va a redactar una declaración de apoyo, reingresando clandestinamente al país en 20 días más. Se le inscribe una nota a Fidel, número 4, informándole de los últimos acontecimientos. Va cifrado y en escritura invisible. Abril 16. La vanguardia salió a las 6:15 y nosotros a las 7:15, caminando bien hasta el río Iquira, pero Tania y Alejandro se retrasaron. Cuando se les tomó la temperatura, Tania tenía más de 39 y 38 Alejandro. Además, el retraso nos impedía marchar como estaba programado. Dejamos a ellos dos, más el Negro y Serapio 1 kilómetro río arriba del Iquira, y seguimos tomando el caserío llamado Bella Vista o más precisamente a 4 campesinos que nos vendieron papas, un puerco y maíz. Son campesinos pobres y están muy atemorizados por nuestra presencia aquí. Nos pasamos la noche cocinando y comiendo y no nos movimos esperando la de mañana para pasar a Ticuchá sin ser observados en nuestras características. Abril 17. Fueron variando las noticias y con ellas las decisiones. Ticuchá es una pérdida de tiempo, según los campesinos. Ya hay un camino directo a Muyupampa, Vaca Guzmán, que es más corto y cuyo tramo final permite el paso de vehículos. Resolvimos seguir directo a Muyupampa, tras muchas vacilaciones de mi parte. Mandé buscar a los 4 rezagados para que se quedaran, con Joaquín y a este le ordené hacer una demostración por la zona para impedir un movimiento excesivo y esperarnos durante 3 días, al cabo de los cuales debe permanecer por la zona pero sin combatir frontalmente y esperarnos hasta el regreso. Por la noche se supo que uno de los hijos de un campesino había desaparecido y podía haber ido a dar aviso pero se resolvió salir a pesar de todo para tratar de sacar al francés y Carlos de una vez por todas. Al grupo de los rezagados se unió Moisés, que debe quedarse por un fuerte cólico de vías biliares. Este es el esquema de nuestra situación. Al volver por el mismo camino, nos exponemos a chocar con el ejército alertado en Lagunillas o alguna columna que viniera de Ticuchá, pero debemos hacerlo para no quedar desconectados de la retaguardia. Salimos a las 22 caminando con pausas hasta las 4:30 en que paramos para dormir un poco. Se avanzaron unos 10 kilómetros. De todos los campesinos que vimos, hay uno, Simón, que se muestra cooperativo aunque con miedo y otro, Vides, que puede ser peligroso, es el rico de la zona. Además hay que considerar que el hijo de Carlos Rodas desapareció y puede ser un chivato, aunque bajo la influencia de Vides que es el capo económico de la zona. Abril 18. Caminamos hasta la madrugada, dormitando la última hora de la noche con un frío considerable. Por la mañana fue la vanguardia a explorar encontrando una casa de guaraníes que dieron muy poco información. Nuestra posta detuvo a un jinete que resultó ser un hijo de Carlos Rodas, otro, que iba a Yacunday y lo llevamos prisionero. Se caminó lentamente y a las 3 fue que pudimos llegar a Matagal, casa de Alteza Padilla, hermano pobre de otro que vive a 1 legua de allí y por cuya casa pasamos.
El hombre tenía temor y trató por todos los medios de que nos fuéramos, solo que, para colmo, comenzó a llover y debimos refugiarnos en su casa. Abril 19. Permanecimos todo el día en el lugar, deteniendo a los campesinos que venían en ambas direcciones del cruce, con lo que logramos un amplio surtido de prisioneros. A las 13 la posta nos trajo un presente griego, un periodista inglés de apellido Roth que venía, traído por unos niños de Lagunilla, tras nuestras huellas. Los documentos estaban en regla, pero había cosas sospechosas. El pasaporte estaba tachado en la profesión de estudiante y cambiado por la de periodista. En realidad dice ser fotógrafo, tiene vista de Puerto Rico y luego confesó haber sido profesor de español para los alumnos de ese cuerpo, ante las preguntas sobre una tarjeta del organizador en Buenos Aires. Contó que había estado en el campamento y le habían mostrado un diario de Braulio donde contaba sus experiencias y viajes. Es la misma historia de siempre. La indisciplina y la irresponsabilidad dirigiendo todo. Por informes de los muchachitos que guiaban al periodista, se supo que la misma noche de nuestra llegada allí se conoció en Lagunillas gracias a un informe traído por alguien. Presionamos al hijo de Rodas y este confesó que su hermano y un peón de vides habían ido para ganarse la recompensa que oscila entre $500 y $1000. Le confiscamos el caballo como represalia y lo hicimos saber a los campesinos retenidos. El francés pidió plantearle el problema al inglés y como una prueba de su buena fe que ayude a sacarlos, Carlos aceptó de mala gana y yo me lavé las manos. Llegamos a las 21, y seguimos viaje hacia Muyupampa, donde, según informes de los campesinos, todo estaba tranquilo. El inglés aceptó las condiciones que Inti le puso, incluido un pequeño relato que yo redacté, y a las 23:45, previo apretón de manos a los salientes, se inició la marcha para la toma del pueblo, quedándome yo con Pombo, Tuma y Urbano. El frío era muy intenso e hicimos una pequeña fogata. A la 1 llegó el ñato a informar que el pueblo estaba en estado de alerta con tropas del ejército acantonadas en número de 20 y patrullas de autodefensa. Una de estas, con 2 M3 y 2 revólveres, sorprendió a nuestras avanzadas, pero se entregaron sin combatir. Me pidieron instrucciones y les dije que se retiraran dado lo avanzado de la hora, dejando al periodista inglés y que el francés y Carlos tomaran la decisión que consideraran más conveniente. A las 4 iniciamos el regreso, sin haber logrado nuestro objetivo, pero Carlos decidió quedarse y el francés lo siguió, esta vez el de mala gana. Abril 20. Llegamos cerca de las 7 a casa de Nemesio Caraballo, a quien habíamos encontrado por la noche y que nos ofreciera un café. El hombre se había ido dejando con llave la casa y solo unos sirvientes asustados. Organizamos la comida allí mismo, comprándoles a los peones el maíz y los jocos, zapallos. A eso de las 13 apareció una camioneta con bandera blanca en la que venían el subprefecto, el médico y el cura de Muyupampa, este último alemán. Inti habló con ellos. Venían en son de paz, pero una paz de tipo nacional de la que se ofrecían a ser intermediarios. Inti ofreció la paz para Muyupampa, sobre la base de una lista de mercancías que debían traernos antes de las 18:30, cosa que no se comprometieron a hacer, pues según ellos el ejército está a cargo del poblado, y pidieron ampliación del plazo hasta las 6 de mañana, lo que no se aceptó. Trajeron en señal de buena voluntad 2 cartones de cigarrillos y la noticia de que los 3 salientes habían sido apresados en Muyupampa y 2 estaban comprometidos por tener documentos falsos. Malas perspectivas para Carlos, Danton debe salir bien. A las 17:30 vinieron 3 atmósfera técnica 6 y nos hicieron un bombardeíto en la propia casa donde cocinábamos. Una de ellas cayó a 15 metros e hirió muy levemente a Ricardo con una esquirla. Fue la respuesta del ejército. Hay que conocer las proclamas para lograr la total desmoralización de los soldados que, a guiarse por los enviados, están bastante cagados. Salimos a las 22:30 con 2 caballos,
el confiscado y el del periodista, caminando rumbo a Ticuchá hasta la 1:30 en que paramos a dormir. Abril 21. Caminamos poco hasta la casa de Rosa Carrasco, quien nos atendió muy bien, vendiendo lo necesario. Por la noche caminamos hasta el cruce de la carretera Muyupampa-Monteagudo, en un lugar llamado Taperillas. La idea era quedarnos en una aguada y hacer una exploración para situar la emboscada. Existía una razón adicional, que es la noticia dada por la radio, de la muerte de 3 mercenarios, un francés, un inglés y un argentino. Esa incertidumbre debe aclararse para hacer un escarmiento especial. Antes de cenar pasamos por la casa del veterano Rodas, que era padrastro de Vargas, el muerto de Ñancahuasú. Le dimos una explicación que pareció satisfacerle. La vanguardia no entendió bien y siguió por el camino, despertando unos perros que ladraron excesivamente. Abril 22. Desde por la mañana comenzaron los errores. Rolando, Miguel y Antonio fueron a explorar para poner una emboscada, luego que retrocedimos, internándonos en el monte, pero sorprendieron a uno de una camioneta de IPFB que analizaban nuestras huellas mientras el campesino les informaba de nuestra presencia nocturna y resolvieron apresar a todo el mundo. Eso trastocó los planes, pero resolvimos emboscarnos durante el día y capturar los camiones con mercancías que pasaran y emboscar al ejército si venía. Fue apresado un camión con alguna mercancía y abundante plátano y un número considerable de campesinos, pero dejaron pasar alguno que venía observando las huellas y, sobre todo, otras camionetas de yacimientos. La comida, con la tentación del pan ofrecido, que no llegaba nunca, nos fue demorando. Mi intención era cargar la camioneta de yacimiento con todos los comestibles y avanzar con la vanguardia hasta el cruce del camino a Ticuchá, situado a 4 kilómetros. Al anochecer, la avioneta comenzó a dar vueltas en torno a nuestra posición y los ladridos de los perros en casas vecinas se hicieron más insistentes. A las 20:00 estábamos listos para partir a pesar de las evidencias de que se había detectado nuestra presencia, cuando comenzó un corto combate y luego se oyeron voces intimándonos y no tenía idea de lo que pasaba. Afortunadamente, nuestras pertenencias y las mercancías estaban sobre la camioneta. Al rato se organizaron las cosas, faltaba solamente el loro, pero todo indicaba que hasta ahora no le había pasado nada, pues el choque fue con Ricardo, que sorprendió al guía de los guardias cuando coronaban el firme para rodearnos. Puede ser que el guía haya sido tocado. Salimos con la camioneta y todos los caballos disponibles, 6 en total, alternando la gente a pie y a caballo, para finalizar todo el mundo en la camioneta y 6 de vanguardia de caballería. Llegamos a Ticuchá a las 3:30 y al mesón, la propiedad del cura, a las 3:30 y al mesón, la propiedad del cura, a las 6:30 previo atasque en un hoyo. El balance de la acción es negativo, indisciplina e imprevisión por un lado, la pérdida, aunque espero transitoria, de un hombre, por otro, mercancía que pagamos y no llevamos y, por último, la pérdida de un paquete de dólares que se me cayó de la bolsa de Pombo, son los resultados de la acción. Sin contar con que nos sorprendió y puso en retirada un grupo que necesariamente debía ser pequeño. Falta mucho para hacer de esto una fuerza combatiente, aunque la moral es bastante alta. Abril 23. Fue declarado día de descanso y pasó sin novedad. A mediodía la avioneta, atmósfera técnica 6, sobrevoló la zona, se reforzó las postas, pero no hubo novedad. Por la noche se dieron las instrucciones para mañana. Benigno y Aniceto irán a buscar a Joaquín 4 días, Coco y Camba explorarán la senda al Río Grande y la prepararán para hacerla practicable, 4 días, nosotros permaneceremos cerca del maíz, esperando a ver si viene el ejército hasta la incorporación de Joaquín, quien recibe la instrucción de venir con todo el mundo y solo dejar allí, si está enfermo, alguno de la resaca.
Subsiste la incógnita sobre D'Antoni el Pelado y el periodista inglés. Hay censura de prensa y ya han anunciado otro choque en el que hay de 3 a 5 prisioneros. Abril 24. Salieron los exploradores. Nos pusimos a 1 kilómetro. Arroyo arriba, en un firmecito, la observación domina hasta la casa del último campesino, unos 500 metros. Antes de la finca del cura, encontramos marihuana en el sembrado. El campesino llegó de nuevo y estuvo curioseando. Por la tarde una atmósfera técnica 6 lanzó 2 ráfagas sobre la casita. Pacho desapareció misteriosamente, estaba enfermo y se quedó atrás. Antonio le indicó el camino y fue marchando en la dirección de donde debía llegar en 5 horas. Pero no retornó. Mañana lo buscaremos. Abril 25. Día negro. A eso de las 10 de la mañana volvió Pombo del observatorio avisando que 30 guardias avanzaban hacia la casita. Antonio quedó en el observatorio. Mientras nos preparábamos llegó este con la noticia de que eran 60 hombres y se aprestaban a seguir. El observatorio se mostraba ineficaz para su cometido de avisar con antelación. Resolvimos hacer una emboscada improvisada en el camino de acceso al campamento. A toda prisa, elegimos una pequeña recta que bordeaba el arroyo con una visibilidad de 50 metros. Allí me puse con Urbano y Miguel con el fusil automático. El médico, Arturo y Raúl ocupaban la posición de la derecha para impedir todo intento de fuga o avance por ese lado. Rolando, Pombo, Antonio, Ricardo, Julio, Pablito, Darío, Willy, Luis, León ocupaban la posición lateral del otro lado del arroyo. Para cogerlos completamente de flanco, Inti quedaba en el cauce. Para atacar a los que retornaran a buscar refugio en el cauce, Ñato y Eustaquio iban a la observación con instrucciones de retirarse por atrás cuando se iniciara el fuego. El chino permanecía en la retaguardia custodiando el campamento. Mis escasos efectivos se disminuían en 3 hombres, Pacho, perdido, Tuma, y Luis buscándolo. Al poco rato apareció la vanguardia que para nuestra sorpresa estaba integrada por 3 pastores alemanes con su guía. Los animales estaban inquietos pero no me pareció que nos hubieran delatado. Sin embargo, siguieron avanzando y tiré sobre el primer perro, errando el tiro. Cuando iba a darle al guía, se encasquilló el M2. Miguel mató otro perro, según pude ver sin confirmar, y nadie más entró a la emboscada. Sobre el flanco del ejército comenzó un fuego intermitente. Al producirse un alto mandé a Urbano para que ordenara la retirada, pero vino con la noticia de que Rolando estaba herido. Lo trajeron al poco rato ya exangüe y murió cuando se empezaba a pasarle plasma. Un balazo le había partido el fémur y todo el paquete básculo nervioso, se fue en sangre antes de poder actuar. Hemos perdido el mejor hombre de la guerrilla, y naturalmente, uno de sus pilares, compañero mío desde que, siendo casi un niño, fue mensajero de la columna 4, hasta la invasión y esta nueva aventura revolucionaria. De su muerte oscura solo cabe decir, para un hipotético futuro que pudiera cristalizar, tu cadáver pequeño de capitán valiente ha extendido en lo inmenso su metálica forma. El resto fue la lenta operación de la retirada, salvando todas las cosas y el cadáver de Rolando, San Luis. Pacho se incorporó más tarde, se había equivocado y alcanzó a Coco, tomándole la noche el regreso. A las 3 enterramos el cadáver bajo una débil capa de tierra. A las 16 llegaron Benigno y Aniceto informando que habían caído en una emboscada, más bien un choque, del ejército, perdiendo las mochilas pero saliendo indemnes. Esto sucedió cuando, según cálculos de Benigno, faltaba poco para llegar al Ñancahuasú. Ahora tenemos las 2 salidas naturales bloqueadas y tendremos que jugar montaña, ya que la salida al Río Grande no es oportuna, por la doble razón de ser natural y de alejarnos de Joaquín, de quien no tenemos noticias.
Por la noche llegamos a la confluencia de los dos caminos, el de Ñancahuasu y el de Río Grande donde dormimos. Aquí esperaremos a Coco y Camba para concentrar toda nuestra tropita. El balance de la operación sea altamente negativo, muere Rolando, pero no solo eso, las bajas que le hicimos al ejército no deben pasar de 2 y el perro, a todo tirar, pues la posición no estaba estudiada ni preparada y los tiradores no veían el enemigo. Por último, la observación era muy mala, lo que nos impidió prepararnos con tiempo. Un helicóptero descendió 2 veces en la casita del cura, no se sabe si a retirar algún herido y la aviación bombardeó nuestras antiguas posiciones, lo que indica que no avanzaron nada. Abril 26. Caminamos pocos metros y ordené a Miguel que buscara un lugar donde acampar mientras mandábamos a buscar a Coco y Camba, pero se apareció a mediodía con los dos. Según ellos habían trabajado para 4 horas de camino, cargados y había posibilidades de tentar la subida del firme. Sin embargo, mandé a Benigno y Urbano a explorar una posible escalada cercana al cañón del arroyo que desemboca en el Ñancahuasu, pero volvieron al atardecer con la noticia de que todo estaba muy malo. Resolvimos seguir por la senda abierta por Coco para tratar de encontrar otra que cae al Iquiri. Tenemos una mascota, Lolo, un pichón de Urina. Veremos si sobrevive. Abril 27. Las 4 horas de Coco resultaron 21 medios. Creíamos reconocer en un lugar donde hay muchas matas de naranja agria al punto señalado en el mapa como Masico. Urbano y Benigno siguieron abriendo camino y prepararon recorrido para 1 hora más. El frío es intenso por la noche. Las emisoras bolivianas transmitieron partes del ejército en que se consigna la muerte de un guía civil, el instructor de los perros y el perro Rayo. A nosotros nos asignan 2 muertos, uno presuntamente cubano, apodado Rubio, y otro boliviano. Se confirma que Dantón está preso cerca de Camiri, es seguro que los otros estarán vivos con él. Abril 28. Caminamos lentamente hasta las 15. A esa hora se había secado el arroyo y tomaba otro rumbo, por lo que paramos. Ya era tarde para explorar, de modo que volvimos hacia el agua para hacer campamento. Nos queda comida corta para 4 días. Mañana trataremos de llegar a Ñancahuasu por el Iquiri y tendremos que cortar montaña. Abril 29. Se hizo otra prueba por algunas abraas que se veían. Con resultado negativo. En este punto, al menos, estamos en un cañón sin fallas. Coco cree haber visto un cañón transversal que no exploró, mañana lo haremos con toda la tropa. Con mucho retardo se descifra completamente el mensaje número 35 que tenía un párrafo en el que se me pedía autorización para poner mi firma en un llamado a favor de Vietnam encabezado por Bertrand Russell. Abril 30. Iniciamos el ataque de la loma. El presunto cañón muere en unos acantilados, pero logramos un nervio por donde subir. La noche nos sorprendió cerca del pico y allí dormimos, sin mucho frío. Lolo murió víctima del torbellino de Urbano que le tiró un fusil en la cabeza. Radio Habana transmite una noticia de reporteros chilenos indicando que las guerrillas tienen tanta fuerza que ponen en jaque a las ciudades y que recientemente tomaron 2 camiones militares llenos de alimentos. La revista Siempre entrevistó a Barrientos, quien, entre otras cosas, admitió que había asesores militares yanquis y que la guerrilla surge por las condiciones sociales de Bolivia. Resumen del mes. Las cosas se presentan dentro de lo normal, aunque debemos lamentar 2 severas pérdidas, Rubio y Rolando. La muerte de este último es un severo golpe, pues lo pensaba dejar a cargo del eventual segundo frente. Tenemos 4 acciones más, todas ellas con resultados positivos en general y una muy buena, la emboscada en que murió el Rubio. En otro plano, el aislamiento sigue siendo total, las enfermedades han minado la salud de algunos compañeros, obligándonos a dividir fuerzas,
lo que nos ha quitado mucha efectividad. Todavía no hemos podido hacer contacto con Joaquín, la base campesina sigue sin desarrollarse, aunque parece que mediante el terror planificado, lograremos la neutralidad de los más, el apoyo vendrá después. No se ha producido una sola incorporación y aparte de los muertos, hemos tenido la baja del loro, desaparecido luego de la acción de Taperillas. De los puntos anotados sobre la estrategia militar, se puede recalcar, los controles no han podido ser eficaces hasta ahora y nos causan molestias pero nos permiten movernos, dada su poca movilidad y su debilidad. Además, luego de la última emboscada contra los perros y el instructor es de presumir que se cuidarían mucho de entrar en el monte. El clamoreo sigue, pero ahora por ambas partes y luego de la publicación en La Habana de mi artículo, no debe haber duda de mi presencia. Aquí. Parece seguro que los norteamericanos intervendrán fuerte aquí y ya están mandando helicópteros y parece boinas verdes, aunque no se han visto por aquí. El ejército, por lo menos una compañía o dos, ha mejorado su técnica, nos sorprendieron en Taperillas y no se desmoralizaron en el mesón. La movilización campesina es inexistente, salvo en las tareas de información que molestan algo, pero no son muy rápidas ni eficientes, las podremos anular. El estatus del chino ha cambiado y será combatiente hasta la formación de un segundo o tercer frente. Danton y Carlos cayeron víctimas de su apuro, casi desesperación, por salir y de mi falta de energía para impedírselos, de modo que también se cortan las comunicaciones con Cuba, Danton, y se pierde el esquema de acción en la Argentina, Carlos. En resumen, un mes en que todo se ha resuelto dentro de lo normal, considerando las eventualidades necesarias de la guerrilla. La moral es buena en todos los combatientes que habían aprobado su examen preliminar de guerrilleros.